Bueno, primero vamos a terminar de ver el tema de derivados halogenados, ¿sí? Vimos las dos sustituciones. La clase pasada estudiamos la eliminación 2 bimolecular en compuestos alifáticos tanto acíclicos como cíclicos, ¿sí? Y ahí terminamos, ¿sí? En la eliminación en los cicloalcanos, ciclohexanos, básicamente. Vimos entonces primero la eliminación bimolecular como una reacción concertada en una etapa, un mecanismo concertado, ¿sí? Donde las uniones se rompen y se forman al mismo tiempo. Y la base, necesitamos una base para este tipo de reacciones 2, entonces, que sustrae un hidrógeno del carbono beta al carbono que lleva al halógeno. Bueno, vimos que la reacción es regioselectiva, que siempre se da la orientación hacia el alqueno más sustituido, el alqueno más estable. Teníamos algunas consideraciones, cuando se pueden formar dienos, ¿sí? Que siempre orientamos la reacción hacia la formación del dieno conjugado. Y también teníamos que tener en consideración que la orientación entonces podía cambiar si la base que utilizábamos era muy voluminosa y no podía acercarse adecuadamente al hidrógeno beta, ¿sí? Y vimos que para que la reacción se dé necesitábamos una distribución antiperiplanar. Los orbitales deben estar solapados para que permitan el corrimiento de electrones desde el hidrógeno que sustrae la base hasta el par electrónico de la unión carbono-halógeno que se vuelca a formar el doble enlace. ¿Está? Bueno, vimos algunos ejemplos de esto y por último vimos qué pasa en los ciclohexanos, ¿sí? Necesitamos tener en los ciclohexanos para estas eliminaciones una distribución transdiaxial, justamente para que los orbitales estén acomodados de esta forma que acabamos de decir. Los productos que se dan son ciclohexenos. Si bien los escribimos así, les conté que los podemos escribir en forma plana y que la forma conformacional en realidad es una semisilla con 4 átomos de carbono en un mismo plano. Bueno, esto es lo último entonces que vimos sobre las reacciones de eliminación. 2. Vimos algunos ejemplos y vamos a pasar a las reacciones de eliminación 1. Ustedes recuerden, cuando vimos las primeras reacciones de derivados halogenados, dijimos que las reacciones, las SN1, la sustitución nucleofílica unimolecular, iba acompañada de una reacción de eliminación, ¿sí? Obviamente la SN1 va acompañada de la eliminación unimolecular. Ambas reacciones tienen un intermediario de reacción común que es el carbocatión. Este tipo de eliminaciones nunca se pueden dar solas, así como nosotros vimos que si un derivado halogenado secundario, terciario, incluso primario, lo enfrentamos con una base fuerte, ¿sí? Se pueden dar condiciones de eliminación 2 y que la única reacción que se dé sea la eliminación, ¿sí? No necesariamente competitiva a la sustitución. En el caso de la eliminación 1, en general la eliminación 1 se da como competencia de la sustitución y es muy raro que podamos tener unas condiciones donde tener solo una eliminación 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El tipo de reacciones SN1, recuerdan que se daban con un intermediario carbocatiónico. Lo primero que pasaba era la formación de un carbocatión que se podía estabilizar. Cuanto más estable ese carbocatión, más rápida la reacción, porque con mayor velocidad se formaba el carbocatión, ¿sí? Entonces, el caso de este tipo de reacciones, al tener intermediarios de tipo catiónicos, ¿sí? Tenemos que considerar que obviamente la velocidad va a aumentar en función de la estabilidad de estos carbocationes,
¿tá? Recuerden que la estabilidad de los carbocationes tiene que ver con cómo se pueden estabilizar. Cuanto más estabilizados se encuentren, más estables van a ser. ¿Y cómo se estabilizan? Por efectos de resonancia, los carbocationes alílicos, los carbocationes bencílicos, y por efecto de hiperconjugación o de efectos inductivos, los carbocationes, digamos, derivados de restos alquílicos, en general. Entonces, en general, vamos a tomar estas reacciones de E1 que se dan principalmente en derivados halogenados terciarios más que secundarios y estos más que primarios. Si tomamos otra cuestión que habíamos visto, es que la reacción SN1 era promovida por bases débiles, por nucleófilos, ¿sí? Débiles o malos nucleófilos. Básicamente hablamos de agua y de alcoholes, ¿sí? Que también son el solvente de la reacción y dijimos que eran reacciones de solvólisis. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el 2-bromo-2-metilpropano, derivado halogenado ¿de qué tipo? Terciario, ¿sí? Y lo enfrentamos con agua, simplemente lo ponemos en agua, fíjense qué reactivo más sencillito. El agua es un mal nucleófilo o un nucleófilo débil. Tenemos un derivado halogenado terciario enfrentado a un nucleófilo débil. ¿Qué voy a tener como producto de esta reacción? Bueno, primero que voy a tener el producto de sustitución. ¿Cuál va a ser el producto de sustitución? El nucleófilo es el agua, va a sustituir acá al halógeno. ¿Qué producto voy a tener? Un alcohol. El terbutanol va a ser el producto de sustitución, ¿sí? De SN1. Vamos a tener el producto de sustitución y vamos a tener, forma secundaria, el producto de eliminación. Y el producto de eliminación tiene que ver con la eliminación del halógeno junto con uno de los hidrógenos beta. También es una beta eliminación, igual que la E2, ¿sí? Tanto la E1 como la E2 son eliminaciones 1-2 o beta eliminaciones. Se elimina el halógeno con un hidrógeno de alguno de los carbonos beta, el que conduzca al alqueno más estable, siempre. En este caso también el mecanismo es distinto, ¿sí? Pero la regioselectividad de la reacción es la misma. Siempre voy a obtener la orientación SAICEF, o sea, la orientación que me lleve al alqueno más sustituido. ¿Qué pasa? ¿Qué se vio para este tipo de reacciones? ¿Qué se estudió? Primero, que la velocidad de la reacción depende solamente de la concentración del derivado halogenado. Eso ya nos dice algo sobre el mecanismo. Si la velocidad depende solo de la concentración del derivado halogenado, implica, ¿sí?, que el derivado halogenado es el único que está interviniendo en la etapa lenta de la reacción, ¿sí? Porque pongamos más agua o menos agua, la velocidad de la reacción no cambia. Entonces, esto ya nos está indicando que la reacción es de primer orden, ¿sí? Por esto. Nos está indicando que es monomolecular. ¿Se acuerdan qué significaba bimolecular o monomolecular? Significaba cuántas especies intervenían en la etapa lenta. Evidentemente, acá la única especie que interviene en la etapa lenta es el derivado halogenado, porque fíjense que es el que está acá manejando la velocidad de la reacción, ¿sí? Y también se vio que esta reacción era en 2 pasos. Y es lógico, por lo que yo ya les estuve indicando, que si se forma un intermediario de reacción carbocatiónico, tiene que haber una segunda parte de la reacción, ¿sí?, donde se sustraiga el hidrógeno y entonces se dé el alqueno, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo de esta reacción. En principio, si partimos de un derivado halogenado terciario, el derivado halogenado, la primera parte, para la formación del carbocatión intermediario, ¿sí?, lo que sucede es que el derivado halogenado se disocia. ¿Cómo se disocia? Y bueno, sale, fíjense, se desplaza el par electrónico de la unión carbono-bromo sobre el bromo, de tal manera de que el bromo sale como bromuro, es el grupo saliente. Acá también tenemos que ver qué pasa con los grupos salientes. Sale como bromuro y se forma entonces en esta primera etapa lenta, y esta etapa lenta es la que condiciona la velocidad de la reacción.
es la etapa que yo tengo que superar, ¿sí? La energía de activación que tengo que superar. En un diagrama energético, recuerden, es la primer colina que a la cual tenemos que llegar. Una vez que se forma este intermediario de reacción, fíjense, tengo bromuro como grupo saliente, tengo un carbocatión intermediario. Ese carbocatión intermediario, en este caso, se va a estabilizar por hiperconjugación, con las uniones carbono-hidrógeno de los 3 metilos que tenemos en este caso. ¿Sí? Ahí está, me faltaba mi dibujito. ¿Qué pasa entonces acá? Lo que me falta entonces a partir de este carbocatión que se estabiliza es que se dé la eliminación. Ya se eliminó el halógeno y se tiene que eliminar el hidrógeno en beta, la beta eliminación. Recuerden, esto es igual que en la eliminación 2. Para eliminar un hidrógeno como protón, lo que tengo que hacer, lo que necesito es una base. ¿Cuál es la base? El reactivo nucleofílico. ¿Sí? En el caso de la E2 son bases fuertes porque son nucleófilos, buenos nucleófilos. En el caso de la E1 son bases débiles, por ejemplo el agua. ¿Sí? Entonces el agua, que es el nucleófilo que tenemos en el medio de esta reacción, va a eliminar el hidrógeno como protón, ¿sí? O sea, no se va a llevar el par electrónico el hidrógeno, sino que el par electrónico de la unión carbono-hidrógeno se va a volcar sobre la unión carbono-carbono, o sea, viene a compensar el déficit electrónico de esta carga positiva. ¿Ah? Por lo tanto, una vez formado el carbocatión, en forma rápida se da la eliminación del hidrógeno beta para formar el alqueno correspondiente. La orientación, la regioselectividad, les vuelvo a decir, es lo mismo que analizamos en la E2. Se va a dar el alqueno más sustituido o el más estable, o el que se pueda de última. Pero en general vamos primero con el más sustituido, ¿sí? Vieron que hay casos que, bueno, por ahí no se puede, pero primero el más sustituido. Ahora bien, de todas estas cuestiones que yo les estoy hablando, ¿sí? Algunas no se contradicen, pero podrían a ustedes sonarles raro respecto a todo lo que hablamos de la eliminación 2. Cuando hablamos, en el caso de la eliminación 2, yo les dije, para poder sacar un hidrógeno, ¿qué necesito? Una base fuerte. Porque el hidrógeno de un metilo no es un hidrógeno ácido. Para que uno pueda sacar un hidrógeno, una base pueda sacar un hidrógeno, ese hidrógeno tiene que tener un grado de acidez determinado. Cosa que no es justamente lo que le pasa al hidrógeno de un metilo. No es un hidrógeno ácido, no sale de la molécula y forma un anión estable, para nada. Entonces, el problema de analizar esto respecto a la SN2, porque en la SN2 por lo menos teníamos una base fuerte, ¿sí? Que actuaba como base sustrayendo el protón. Entonces acá, lo que tendría que sonarles raro es cómo puede ser que una base tan débil como el agua, ¿sí?, pueda sustraer un hidrógeno tan poco ácido como el hidrógeno de un metilo para que esta reacción se dé. ¿Sí? Porque si no, ustedes me dicen, bueno, pero entonces cualquier compuesto que yo pueda tener que tenga un hidrógeno, un halógeno, lo que sea, y lo mojo, le pongo agua, me tendrá que dar una eliminación. Bueno, entonces, ¿cuál es el motor para que esta reacción se pueda dar, ¿sí?, sin estar en presencia de una base fuerte? Bueno, el motor para que esta reacción se dé es la formación del carbocatión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el carbocatión, acá yo les pongo, por la estabilización del carbocatión intermediario, la unión carbono-hidrógeno de cada uno de estos hidrógenos se encuentra debilitada por la estabilización por hiperconjugación. ¿Al qué no se los dio la doctora Bruno? Les explicó la hiperconjugación. Bueno, vamos a repetirlo. Cuando tenemos un carbono, acá estamos, un carbono, ¿sí?, que escribimos con una carga positiva, ¿qué quiere decir? ¿Que ese carbono tiene algo o le falta algo? Le falta. Esa carga positiva es un déficit electrónico. ¿Y qué estamos representando con esa carga positiva? Estamos representando un orbital P vacío. Hay un orbital P que no tiene electrones.
ese orbital P que no tiene electrones es lo que estamos representando con esa carga positiva. Es la falta de electrones en un orbital. ¿Qué pasa cuando un orbital no tiene electrones? Y bueno, trata de buscar electrones por algún lado, ¿sí? Trata de alguna manera de que alguna unión, algún par electrónico que ande por ahí pueda compensar ese agujero positivo que tenemos. Entonces, fíjense, este carbono, ¿sí?, tiene una carga positiva. Los electrones, por otro lado, se van a mover siempre a través de orbitales. ¿Bien? ¿Qué electrones tiene cerca ese carbono para poder decir, me los traigo un ratito y compenso esta carga positiva en este orbital? Y bueno, los electrones de la unión carbono-carbono. ¿Esos electrones pueden compensar esta carga positiva? Estos, los que vendrían acá. Fíjense, tengo que compensar este orbital P. Electrones que estén en este orbital, ¿pueden compensarlo? No, porque no están solapados. ¿Sí? Recuerden todo lo que dijimos, para que los electrones se mueven por orbitales. Para que los electrones pasen del orbital de un átomo al orbital del otro átomo, tienen que estar coplanares. ¿Sí? O sea, los orbitales tienen que estar coplanares. Entonces, el carbono no se puede traer, salvo por algún efecto inductivo, puede acercarse un poco los electrones de esta unión, nada más, no los puede llevar al orbital. Pero, ¿qué pasa con los electrones de las uniones carbono-hidrógeno? Esos electrones, entonces, carbono-carbono tengo efecto inductivo. ¿Qué pasa con los electrones de la unión carbono-hidrógeno? De estos tres hidrógenos, de estos tres y de estos tres. Ahí sí, este orbital sp3 puede, fíjense, ponerse coplanar con con el orbital P vacío, ¿sí? Entonces, al solaparse el orbital P vacío con el orbital carbono-hidrógeno que tiene dos electrones, ¿sí?, de cualquiera de estas uniones, los electrones pueden por ahí acercarse un poco, digamos, al déficit electrónico. Es como que se le presta a los electrones un ratito, porque esta es una unión covalente y no deja de serla, ¿sí?, en ningún momento. Pero sí son uniones que están debilitadas. ¿Por qué? Porque están como prestando el par electrónico en algún momento. Esa debilidad de la unión es lo que hace que una base muy débil los pueda eliminar, las pueda sacar. No entonces porque el hidrógeno sea ácido, sino porque la unión está debilitada. Y está debilitada porque están prestándole los electrones al orbital P vacío. ¿Entendemos por qué se da la reacción E1? ¿Sí? Entonces vuelvan al ejemplo, acuérdense del tema de la hiperconjugación. Bueno, regioselectividad. ¿Se acuerdan qué indicábamos con regioselectividad? La orientación de la reacción, ¿sí? Yo les dije que había una orientación para las reacciones de adición y que tenía que ver con la regla de Markovnikov. En el caso de las reacciones de eliminación, la orientación tiene que ver con la regla de Zaitsev, que indica que vamos a obtener siempre el alqueno más estable, ¿sí? Generar el más sustituido, salvo algunos casos que indicamos como casos determinados. Vamos con esto. Tenemos un derivado halogenado, fíjense, terciario, 2-cloro, 2-metil-butano, ¿sí? 2-cloro, 2-metil-butano. Y entonces lo enfrentamos a un reactivo nucleofílico, un mal nucleófilo como es el agua. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener la reacción de sustitución, ¿sí?, que va a ser el alcohol correspondiente. Acá, oxidrilo, voy a obtener el alcohol. Y voy a obtener la reacción de eliminación. Acá yo pongo los dos posibles productos de la reacción de eliminación, que se va a dar en forma secundaria, ¿sí? ¿Hacia dónde se puede eliminar este halógeno? Y bueno, podemos sustraer un hidrógeno de este carbono o de este carbono, ¿sí? Según la regla de Zaitsev, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Hacia el carbono beta menos hidrogenado, porque nos da el alqueno más sustituido.
Entonces vamos a tener un producto mayoritario que tiene que ver con la formación del alqueno más sustituido y un producto minoritario. ¿Estamos? De la misma manera que fuimos analizando hasta ahora, la velocidad también depende del grupo saliente y de la estabilidad del carbocatión intermediario. Recuerden el grupo saliente, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? En este caso son todos halogenuros, cloruro, bromuro, yoduro. El mejor grupo saliente es el que mejor estabiliza la carga negativa y era el yoduro. Muy bien. De ahí de eso va a depender. Y también va a depender la velocidad de la estabilidad del carbocatión intermediario. Cuanto más estable sea nuestro carbocatión intermediario por efectos inductivos, por efectos mesoméricos que pueda estabilizarse, más rápida va a ser la reacción. ¿Sí? Entonces vamos a tener básicamente que los derivados halogenados terciarios van a dar mayor velocidad de eliminación que los secundarios y que los primarios. Simplemente porque proveen carbocationes más estables. Bueno, vamos a repasar el diagrama de energía. Fíjense, es análogo al de la SN1, al de una reacción en dos etapas, con un intermediario de reacción que se estabiliza. ¿Sí? Entonces, en este caso, si consideramos solo la eliminación, partimos del derivado halogenado terciario. Tenemos un nivel energético que corresponde al nivel energético de sustratos. Se da la reacción y se obtiene un intermediario de reacción, el carbocatión, que lo estaría obteniendo por acá, y esta bajada implica la estabilización por resonancia o por hiperconjugación. Se estabiliza el intermediario de reacción y ahora voy a tener la segunda etapa, que es la eliminación del hidrógeno, para dar alguno de los dos productos. ¿Sí? Fíjense que el producto que tiene ¿dónde estamos? Acá. El producto que tiene el doble enlace entre los carbonos más sustituidos es el producto que lleva menor energía de activación en el segundo caso y el que se obtiene con menor energía. ¿Sí? Entonces, como más estable. Entonces, este es el producto más probable. Bueno, tenemos carbocatión en el medio. Cuando tenemos un mecanismo que se lleva adelante a través de un intermediario carbocatiónico, recuerden que podemos tener reordenamientos. Y esto se da para cualquier intermediario carbocatiónico. El de la adición electrofílica, ¿sí? El de la SN1, el de la E1. Cualquier reacción que tenga intermediariamente un carbocatión, bueno, ese es un punto donde si puede haber reordenamientos, va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, a través de un carbocatión intermediario existe posibilidad de reordenamiento. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos el 3-cloro-2-metil, 2-fenilbutano. ¿Cómo 3-cloro? Acá hay algo que no va. 1, 2, 3-cloro, sí, está bien. 2-metil, 2-fenil, este es el carbono 1, ¿no? 3-cloro, 2-metil, 2-fenilbutano. Bueno, lo enfrentamos a un nucleófilo malo o débil, metanol o cualquier alcohol, ¿sí? Actúa a través del par electrónico del oxígeno, no tiene una carga negativa neta, los alcoholes. Entonces, al enfrentar al derivado halogenado con el metanol, dijimos que lo primero que se obtiene es la formación de un carbocatión. Y fíjense que acá tenemos un carbocatión secundario, pero que estructuralmente tiene la posibilidad de transformarse en un carbocatión ¿de qué tipo? Terciario, pero bencílico. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que sea bencílico? Porque el carbocatión bencílico puede estabilizarse por resonancia con estos electrones y dispersarse a través del núcleo. ¿Sí? O sea, es muy reactivo. Entonces, ¿qué tipo de migración hubo acá? Hubo migración de un metilo. ¿Sí? Recuerden que puede haber migración de hidrógeno o migración de metilo. Un lugar, no me anden llevando ni a los hidrógenos ni a los metilos, un montón de lugares para allá. Un lugar pueden transponerlo, ¿sí? Para que se dé el carbocatión más estable. En este caso tenemos un carbocatión bencílico terciario, o sea, va a tener hiperconjugación
con estos 3 hidrógenos, con este, y a su vez va a tener resonancia con el núcleo aromático. Y este carbocatión bencílico, entonces, a partir de él, se va a dar la eliminación, o sea que la base, metanol en este caso, va a sustraer un hidrógeno de este carbono beta, no de este ni de este, obviamente, porque no lo tiene, y aparte es aromático, de este carbono beta, para dar este alqueno, que es el más sustituido. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando se forma el carbocatión, ¿eh? Vamos a este ejemplo. Entonces, ahí el ejemplo de un carbocatión bencílico que se pueda formar. Vamos al ejemplo de un carbocatión. Ahí vamos. Acá tenemos un derivado halogenado, fíjense. 4 bromos. ¿Por qué decimos 4 bromos? Porque tenemos un doble enlace ahí, ¿sí? Un grupo funcional, y vamos a empezar a numerar la cadena. Desde acá, 1, 2, 4 bromo, 1 penteno, ¿sí? ¿Es un derivado halogenado de qué tipo? ¿Cómo lo clasificamos a este derivado halogenado? Secundario. Es un derivado halogenado secundario que lo enfrentamos a una base débil, se forma un carbocatión secundario. Pero es un carbocatión secundario que se puede transponer, fíjense, por un hidrógeno que pasa de este carbono a este carbono, a un carbocatión secundario pero alílico, ¿sí? Y este carbocatión alílico ahora puede estabilizarse por resonancia también. Entonces la transposición se va a dar en ese sentido, hacia la formación de carbocatión alílico. Una vez que tenemos este carbocatión alílico, la eliminación puede ser con este hidrógeno beta o con este. Si bien este carbono es menos hidrogenado, ¿por qué se da para el otro lado? Porque tenemos un dieno ¿de qué tipo? Porque tenemos un dieno conjugado. Si yo hago la eliminación para allá, me va a dar un dieno, ¿sí? Va a dar 2 alquenos en un mismo carbono, eso no se estabiliza por resonancia, ¿sí? Bien. Entonces, cuando tenemos la posibilidad, también vamos a la formación del dieno conjugado, ¿está? ¿Qué pasa con la estereoselectividad? La estereoselectividad, recuerden, ¿qué pasa si partimos de compuestos que tienen alguna esterisomería? Si llegamos a compuestos que estén en esterisomería, tenemos que analizar qué pasa en estos casos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, a ver, que podemos partir, supónganse que partimos de un derivado halogenado como este terciario, que tiene una determinada configuración, este carbono. ¿Qué pasa cuando llegamos al carbocatión con esa configuración? Se pierde, ¿sí? Y partimos de cero. El carbocatión es plano, ¿estamos? Y entonces, bueno, veremos a partir de ahí. Si el carbocatión es plano y realmente cómo continúa la reacción tiene que ver con el ataque del reactivo nucleofílico en el carbono beta del carbocatión, ¿sí? Entonces, lo que va a llevar a la estereoselectividad de esta reacción es finalmente la estabilidad del producto. Se va a formar el producto más estable. De los dos, bueno, por supuesto, la eliminación se va a dar con la orientación correspondiente, que es hasta este carbono, ¿no? Eliminamos este carbono para obtener el alqueno más estable. Pero fíjense que el alqueno más estable tiene una estereoquímica, tiene un par de estereoisómeros, puede tener el cis y el trans. Entonces se da el más sustituido y aparte de ser el más sustituido, el E, el que corresponde a los dos grupos más voluminosos en trans al plano del doble enlace. Entonces es estereoselectiva. ¿Por qué? Porque de 2 posibles estereoisómeros, que son el Z y el E, la reacción elige fundamentalmente uno como producto principal. Si uno se da en más proporción que el otro, es estereoselectiva. ¿Sí? Porque cis y trans es cuando son 2 sustituyentes con 2 hidrógenos. Z es cuando tenés 4 hidrógenos y ahí tenés que ver cuál tiene prioridad en cada carbono.
Bueno, competencias entre reacciones en E1 y E2. ¿Qué pasa con la reactividad de los derivados halogenados? Bueno, básicamente los halogenuros de alquilo primario dan solamente eliminaciones 2. ¿Por qué? Porque no dan carbocationes estables. A medida que tenemos la posibilidad de formar carbocationes más estables, aumentamos la posibilidad de que el mecanismo de la eliminación sea E1. Ahora, que un derivado halogenado secundario, por ejemplo, puede eliminarse por E1 o E2, ¿nos va a cambiar el producto en cuanto a la orientación? No, porque tanto la E1 como la E2 nos va a dar el derivado halogenado más estable, ¿sí? Es un problema de por qué mecanismo se llevó a cabo, que si se llevó a cabo por E1 puede haber transposiciones, ¿sí? Y bueno, hay que ver qué pasa con la estereoselectividad de la E2. Pero en cuanto a la orientación de la eliminación va a ser la misma. Por ejemplo, el derivado el halogenuro de alquilo secundario va a poder deshidrohalogenar por cualquiera de los dos mecanismos, ¿sí? Y es probable que dé el mismo resultado. Y el halogenuro de alquilo terciario también, porque provee eliminaciones, carbocationes estables. Y la E2, recuerden que siempre se puede dar. E2 se puede dar en primarios, secundarios, terciarios. Y para promover reacciones de E2, el reactivo es la potasa alcohólica, hidróxido de potasio medio alcohol. Eso le da siempre una deshidrohalogenación. ¿Sí? Bueno, la eliminación 2 es favorecida por bases fuertes, ya lo dijimos en la clase pasada, buenos nucleosos, buenos nucleófilos y solventes polares, apróticos, igual que la SN2, ¿sí? Solventes polares apróticos, ¿por qué apróticos? Porque como tengo una base fuerte en el medio, si yo pongo un solvente polar prótico, se protona la base y pierde la capacidad nucleofílica, ya no puede actuar como nucleófilo. Entonces esto del solvente polar aprótico en las E2 es muy importante, sobre todo por el carácter básico del reactivo nucleofílico. ¿Entendemos esto? Yo pongo un solvente prótico, me protona el nucleófilo y ya no tengo nucleófilo. Se acabó la eliminación. Y la E1 está favorecida con bases débiles, recuerden lo que dijimos de la hiperconjugación del carbocatión, y solventes polares próticos. ¿Por qué? Porque en solventes polares próticos vamos a favorecer la estabilidad del carbocatión intermediario. Bueno. Ahí terminamos entonces con derivados halogenados. Entonces, ustedes van a ver, algunos están viendo en esta semana ya derivados halogenados en las clases de seminarios y de problemas, ¿sí? Van a ver que de todas estas reacciones que vimos, SN1, E1, SN2, E2, ustedes siempre frente a un problema donde se plantee la reactividad de un derivado halogenado, van a tener que analizar la estructura del derivado halogenado, el tipo de reactivo nucleofílico, si va a promover una SN1 o una SN2, ¿sí? Y van a tener entonces que ver qué pasa con la sustitución versus la eliminación. Recuerden que las reacciones de eliminación se dan siempre competitivas a las sustituciones, siempre que existe una SN1 hay una E1, siempre que existe una SN2 hay en mayor o menor porcentaje una eliminación 2 y aparte podemos tener eliminaciones 2 aisladas solas, independiente de la sustitución. ¿Sí? Bueno. Otro grupo de compuestos que actúan también, que tienen reacciones de sustitución, son los alcoholes. Si ustedes se fijan, el grupo funcional de un alcohol, que es un oxidrilo unido a un carbono sp3, y analizamos lo que habíamos visto respecto a la reactividad de derivados halogenados, ¿sí? La reactividad tiene que ser muy parecida, porque fíjense, es un grupo funcional monofuncional unido a un carbono que puede ser primario, secundario, terciario, donde hay una unión polar, que es la unión del carbono unido al halógeno o unido al oxígeno, ¿sí? Entonces, un alcohol como grupo oxidrilo
va a tener que tener una reactividad muy parecida al derivado halogenado. Va a poder admitir que sustituciones, que ese oxidrilo podemos sustituirlo o podamos eliminarlo, ¿sí? Y básicamente es lo que sucede. Traten de asociar entonces la reactividad de derivados halogenados con la reactividad de alcoholes. Son dos grupos funcionales, ¿sí?, que, salvo vamos a ver algunas pequeñas diferencias, el tipo de reactividad va a ser básicamente la misma respecto a las reacciones que tienen que ver sobre el carbono que lleva el oxidrilo. Después el alcohol tiene otras reacciones más, ¿sí?, particulares de su grupo función, de ese grupo oxidrilo. ¿Cómo es la estructura de los alcoholes? Si nosotros vemos la estructura del agua, ¿sí?, fíjense, el oxígeno con 2 hidrógenos, tenemos una distribución de ángulo de 104 grados. En el caso de los alcoholes, esa distribución es un poquito mayor, 108,9, ¿sí?, la distribución entre carbono e hidrógeno del ángulo, ¿no? Tenemos que considerar, bueno, pero es una estructura muy parecida donde un hidrógeno está sustituido por un grupo alquilo. El más chiquito es el metanol, el metilo, pero puede ser cualquier grupo alquilo, puede ser, ¿sí?, grupos alquilos muy grandes también. Entonces esto hace que el ángulo, ¿sí?, se agrande un poquito por una cuestión estérica. Tenemos que considerar este carbono, bueno, vamos a ver que puede tener distinta hibridación. En este caso, en el caso de metanol, tiene una hibridación sp3, ¿qué hice yo? Tiene una hibridación sp3, y el oxígeno tiene la misma hibridación. Ay, quiero estornudar, no puedo. Bueno, entonces, átomos de oxígeno, hibridación sp3. El ángulo hidrógeno-oxígeno en el agua, bueno, ahí les pongo lo mismo que tenemos acá, como para que comparen la molécula de alcohol como si fuera una molécula de agua donde un hidrógeno está sustituido por un resto alquílico. ¿Qué pasa con vamos a ver algunas propiedades físicas de los alcoholes que son en general líquidos? Ustedes ya estudiaron algunas propiedades físicas de los compuestos en general. ¿Qué va a pasar con el punto de ebullición de los alcoholes? Los alcoholes tienen la particularidad de formar puentes de hidrógenos entre sus moléculas, ¿sí? Entonces, van a tener puntos de ebullición más altos que, por ejemplo, si yo comparo el butano y el butanol, ¿sí?, en cuanto a su punto de ebullición, seguramente el punto de ebullición del butanol sea mayor que el del butano, por una cuestión de que el alcohol con otra molécula de alcohol forma puente de hidrógeno, unión hidrógeno, ¿sí? Lo cual hace que necesite yo darle mucha más energía para poder romper esa unión puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Acá. Entonces, lo podemos comparar con un alcano, el alcohol correspondiente, ¿no? Lo podemos comparar, supongamos, con un alcano de 3 carbonos, ¿sí?, con un éter. El éter tampoco forma puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el alcohol, acá está, vamos para allá, el alcohol siempre va a tener el punto de ebullición mayor por el tema de la formación de los puentes de hidrógeno, de las uniones hidrógeno. También recuerden que para algunas fuerzas intermoleculares, dentro de las fuerzas intermoleculares, también están las fuerzas que tienen que ver, acá, las fuerzas que tienen que ver con las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Que en el alcano no están, en el éter sí, y en el alcohol también. Hay fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Entonces, básicamente los alcoholes van a tener punto de ebullición mayor a los alcanos y a los éteres de la misma cantidad de carbonos, por la formación de unión hidrógeno. ¿Y qué va a pasar con la solubilidad en agua? ¿Sí? ¿El alcano es soluble en agua? Básicamente no, pero los alcoholes sí. ¿Por qué? Porque también pueden formar unión hidrógeno ¿con quién? Con el agua, ¿sí? Ojo que el punto de ebullición
es unión hidrógenos, alcohol, alcohol. Y acá es alcohol con el agua para la solubilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos, ¿sí?, que los alcoholes de bajo punto de bajo número de átomos de carbono son prácticamente miscibles en agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien primero son miscibles en agua porque pueden formar unión hidrógeno, ¿no? El oxígeno tiene, el OH tiene, por un lado, dos pares de electrones, ¿sí?, donde puede actuar como dador en la unión hidrógeno-hidrógeno de dos moléculas de agua. Ustedes saben que en la formación de las uniones hidrógenos hay alguien que actúa como dador y otro como aceptor de electrones, ¿está? Entonces el oxígeno por un lado tiene estos dos pares de electrones. Por otro lado tiene un hidrógeno unido a un heteroátomo que obviamente puede actuar como aceptor de un par electrónico de otra molécula de agua, ¿sí? Entonces, si consideramos al alcohol, bueno, esto va a pasar en la región hidrofóbica, en la región donde tenga el grupo oxidrilo. ¿Y qué pasa con la hidrofílica, perdón? ¿Y qué pasa con la región hidrofóbica? Y bueno, fíjense, a medida que aumentamos la región hidrofóbica en cuanto a número de carbonos, ¿sí?, la miscibilidad va disminuyendo, ¿está? Porque al tener una zona hidrofóbica mayor, ¿sí?, el compuesto va resultando menos miscible. Entonces, la disolución en agua tiene que ver también con la formación de uniones hidrógeno entre el oxidrilo, que puede actuar, fíjense, como dador o como aceptor, porque puede actuar a partir de sus pares electrónicos o a partir del hidrógeno. ¿Estamos? ¿Qué más podemos decir de los alcoholes? Nosotros tenemos claro, en general, ¿qué decimos? Decimos, sí, el alcohol, ¿qué grupo funcional es? Un grupo OH, ¿sí? Pero bueno, hay que tener algunas consideraciones respecto a que un alcohol es un OH. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en los compuestos que obtenemos si ese OH está unido a distintos carbonos. Por ejemplo, cuando el grupo OH está unido a un resto alquílico, ¿sí?, donde el carbono al cual se encuentra unido es un carbono sp3, primario, secundario o terciario, decimos que el compuesto es un alcohol. En este caso es un alcohol primario, puede ser un alcohol secundario, si está unido a un carbono que tiene dos restos alquílicos, o un alcohol terciario si está unido a un carbono que tiene tres restos alquílicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el oxidrilo está unido a un carbono, ¿sí?, a un carbono sp2, un carbono que lleva un doble enlace? Básicamente esto no es un alcohol, esto es un enol, ¿sí? Y ustedes lo van a ver básicamente estos compuestos cuando vean tautomería cetoenólica o vean la estabilidad de aldehídos y cetonas como enoles y como cetonas, ¿sí? Entonces esto ya no lo llamamos alcohol, sino que lo llamamos enol, ¿sí? O sea, alcoholes acá, primarios, secundarios y terciarios. Y después este compuesto que ustedes ya lo conocen, cuando el oxidrilo está unido a un carbono sp2 pero de un núcleo aromático. Entonces ese tipo de compuestos no son tampoco estrictamente alcoholes, ¿sí? Ya son como una nueva familia muy parecida, un poco más ácidos que los alcoholes que se llaman fenol. ¿Está? Entonces, fíjense, estas son las posibilidades. Lo que llamamos normalmente alcohol es esto, primario, secundario, terciario. Esto ya lo llamamos fenoles, y los fenoles que lo van a estudiar particularmente cuando vean aldehídos y cetonas. Bueno, estamos entonces con la clasificación. Volvamos a esta porque les vamos a repasar un poquito. Ustedes ya vieron nomenclatura de alcoholes cuando vieron nomenclatura, ¿sí? Entonces, para los alcoholes la terminación es sol. Metan, an de alcano, met de un carbono, por ejemplo, an de alcano, metanol, ¿sí? Etanol de dos carbonos.
¿sí? Así sucesivamente. Existen otras nomenclaturas que llamar a los alcoholes, que es una nomenclatura más antigua, pero que la pueden encontrar en algún lado, que llamar a los alcoholes como derivados del carbinol. Esto es carbinol. Llamamos carbinol al carbono OH. Entonces, si el carbono OH lo vamos a llamar carbinol, lo que tenemos que indicar, ¿sí?, es todo lo que hay unido a ese carbono. Por ejemplo, en este caso, el compuesto sería, supongamos que esto es un metilcarbinol, ¿sí? Nombrando el R como un metilo, supongamos, ¿sí? Si es un alcohol secundario, tenemos que nombrar los dos restos y entonces carbinol. Por ejemplo, metil-etilcarbinol, ¿sí? Entonces, ese tipo de nomenclatura, si bien es una nomenclatura antigua, se usa bastante. La otra posibilidad de los alcoholes es nombrarlos como derivados de los alcanos. Si nosotros, por ejemplo, el 1-butanol, yo les digo 1-butanol y lo estoy nombrando como un alcohol, como les dije recién. But de 4 carbonos, an de alcano y ol de alcohol, ¿sí? Pero si yo les digo 1-hidroxibutano, lo estoy nombrando como derivado del alcano, ¿sí? Y también es el 1-butanol. Entonces, el 1-butanol puede ser el 1-hidroxibutano, y si lo quiero nombrar como derivado del carbinol, es el propilcarbinol, ¿sí? Digamos que esa en general es la nomenclatura que se puede utilizar. ¿Qué pasa con la reactividad de estos compuestos? Yo les dije que básicamente, si nosotros tomábamos el oxidrilo y en vez de OH o de cloruro ponemos un X, hay un tipo de reacción que es igual. Ese X puede ser sustituido, ¿sí?, por un determinado reactivo, sea el X un halógeno o sea el X el oxidrilo, ¿está? Entonces, fíjense, por un lado, los alcoholes que tienen esta estructura, entonces un resto y el grupo oxidrilo, pueden sufrir. Vamos a ir estudiando todas estas reacciones, pero vamos a ir marcando las importantes. Puede sufrir, por un lado, sustitución del grupo oxidrilo. Y si este grupo oxidrilo se va a sustituir, este carbono, tenemos que considerar que va a tener un diferencial de carga de qué tipo, positivo, igual que lo que pasa con los derivados halogenados, ¿verdad? Entonces la sustitución que va a sufrir va a ser nucleofílica, va a entrar un nucleófilo acá y va a eliminar este grupo, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las sustituciones nucleofílicas que pueden sufrir los alcoholes. O sea, básicamente sustituir el grupo oxidrilo por un nucleófilo. Paralelo a lo que vimos para los derivados halogenados. Pero ese grupo oxidrilo también se puede eliminar con un hidrógeno beta, también en forma parecida a lo que vimos con los derivados halogenados, dando reacciones de eliminación y obteniéndose alquenos. Eso por otro lado. Vamos a ver qué otros... Esas dos reacciones se dan en un punto de ataque que es el carbono que lleva el oxidrilo, ¿verdad? El carbono para la sustitución y el carbono beta para la eliminación. ¿Qué otros puntos de reactividad tienen los alcoholes? Y bueno, a ver, este oxígeno OH, ¿sí? Fíjense que un OH puede actuar como base o como ácido. De hecho, los grupos oxidrilos, ¿sí?, de los alcoholes, decimos que los alcoholes tienen carácter anfotérico. ¿Por qué? Porque el alcohol puede reaccionar, a partir del grupo OH solo, puede reaccionar con un ácido, o sea, comportarse como base y reaccionar como un ácido. Para comportarse como base, ¿qué pone en juego? El par electrónico que tiene sobre el oxígeno, para los pares electrónicos libres sobre el oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo enfrento un alcohol o pongo un alcohol en medio ácido, el alcohol se va a comportar como base. A partir de este par electrónico va a atacar al hidrógeno y va a formar una sal, ¿sí? Donde el oxígeno que tomó un hidrógeno va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque está cediendo un par de electrónicos a la unión oxígeno-hidrógeno. Bueno,
Voy a formar una sal y esta sal se llama sal de oxonio. ¿Cómo la voy a llamar? Esto es el oxonio. Y en este caso es una sal de alquil oxonio. El alquil es etil. ¿Sí? El resto alquilo es etilo. O sea que se llama esta sal de etil oxonio. Supongamos que viene del cloruro de hidrógeno, cloruro de etiloxonio. La sal de alquiloxonio con un solo resto alquilo provienen de los alcoholes. Las sales de dialquiloxonio provienen de los éteres. ¿Sí? Después lo vamos a ver en éteres. Entonces, por un lado el alcohol puede reaccionar como base cuando se lo enfrenta a un ácido. Por otro lado, el alcohol puede reaccionar como ácido cuando se lo enfrenta a una base. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno, ¿sí?, que uno puede sustraer frente a una base fuerte. Y necesitamos una base fuerte, más fuerte que una solución de hidróxido de sodio. Los alcoholes, para poder reaccionar como ácidos y poder sustraer este hidrógeno, como es poco ácido ese hidrógeno, necesitamos sodio metálico, o litio metálico, o potasio metálico, ¿sí? No alcanza la solución de hidróxido de sodio. Entonces, se sustrae el hidrógeno y nos da el alcóxido, el anión correspondiente, ¿sí? Entonces acá está reaccionando como ácido. Estas dos reacciones, ¿sí?, que las vamos a usar un montón, nos indican que el alcohol tiene un carácter anfotérico. Bueno. Básicamente entonces estos 4 puntos de ataque, o sea, punto de ataque paraelectrónico, el hidrógeno, ¿sí?, como ácido, el carbono que lleva el grupo oxidrilo en la reacción de sustitución, el carbono y el carbono beta en la reacción de eliminación, son todos puntos de ataque. Los alcoholes también pueden oxidarse, puede oxidarse este carbono o el oxidrilo a aldehído y acetona y a ácido. ¿Sí? En las reacciones de oxidación, vamos a ver más adelante que bueno, el carbono afectado es este carbono que lleva el grupo oxidrilo. O sea, como verán, los alcoholes tienen una gran reactividad. De hecho, frente a las reacciones de sustitución nucleofílica, vamos a ver que a partir de alcoholes podemos obtener una gran cantidad, una diversidad de grupos funcionales, de compuestos con distintos grupos funcionales. Bien, vamos a ver qué pasa frente a las reacciones de sustitución si lo comparamos con los reactivos, con los derivados halogenados, ¿sí? El alcohol, propiamente dicho, si nosotros lo comparamos con un derivado halogenado, reacciona menos o más lentamente frente a la reacción, frente a un nucleófilo. ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan qué análisis hacíamos con los derivados halogenados? Primero los sustituyentes, ¿no? Decíamos primario, secundario, terciario. Bueno, acá es lo mismo, eso no cambia, ¿sí? Los nucleófilos no cambian porque yo puedo enfrentarlo con el nucleófilo que quiera. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Fundamentalmente, ¿qué hace que los alcoholes sean menos reactivos frente a los desplazamientos nucleofílicos? El grupo saliente. Porque en el caso de los derivados halogenados, el grupo saliente es el halogenuro, ¿verdad? Que es poco básico. Y es buen grupo saliente. Halogenuro o yoduro, el que elijamos. En el caso de los alcoholes, si yo voy a promover una sustitución, el grupo saliente sería un grupo oxidrilo, ¿sí?, que es muy básico y por lo tanto muy mal grupo saliente, ¿sí? Entonces las reacciones de sustitución en general se hacen tratando de cambiar este grupo saliente, no cambiando, sino tratando de mejorar la calidad del grupo saliente, hacer que ese grupo saliente no salga como OH-, sino que salga como una especie que sea menos básica, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo para transformar ese grupo saliente en un mejor grupo saliente? Obviamente voy a partir del alcohol, o sea, lo único que voy a hacer es algo que me transforme el OH en un mejor grupo saliente. Tengo dos posibilidades. Una
es hacer la reacción con una catálisis ácida. ¿Por qué? Porque si yo hago una catálisis ácida, supónganse, pongo cloruro de hidrógeno. Entonces, el protón se me va a unir al OH, se me va a unir como pusimos acá, ¿no? Se me va a formar la sal de oxonio inicialmente. ¿Qué es eso? Nada es esto, es un alcohol protonado. ¿Sí? Una sal de oxonio que es un alcohol protonado. Pero ¿qué pasa si ahora se produce la reacción de sustitución con el cloruro? Porque yo acá puse cloruro de hidrógeno. Si ahora el cloruro ataca acá, el grupo que sale, ¿cuál es? Agua, neutra. ¿Sí? Entonces, una posibilidad para transformar, para realizar reacciones nucleofílicas sobre los alcoholes es esto, realizarlos en medio ácido. Pero eso nos permite, claro, con cloruro de hidrógeno sirve bárbaro, porque yo tengo el hidrógeno que protona el oxidrilo, ¿sí? Tengo el alcohol protonado que va como A y el cloruro como nucleófilo. Pero si tengo otro reactivo nucleofílico, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que yo le dije? Tienen que ser solventes polares apróticos porque protonan los reactivos nucleofílicos. Si yo quiero usar otro reactivo nucleofílico que no sea el cloruro, ¿puedo usarlo en medio ácido? No, porque el nucleófilo es básico y se protona. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero usar, por ejemplo, otro reactivo nucleofílico como el cianuro, como nucleófilo, si tengo que poner una catálisis ácida, el cianuro se me protona cianhídrico y chau, no me reacciona como nucleófilo. ¿Está? Entonces, para sustituir el oxidrilo por sustitución nucleofílica, ¿sí? Si lo quiero sustituir por un halógeno, todo bien, cloruro de hidrógeno, bárbaro. Pero si yo quiero sustituirlo por otro nucleófilo, no me sirve la catálisis ácida, porque me protona el nucleófilo y me baja la capacidad nucleofílica. Tengo que hacer otra cosa. Para hacer otra cosa, ¿sí?, que me permita nuevamente transformar el oxidrilo en un buen grupo saliente, ¿sí?, en los dos casos, catálisis ácida o este caso que ahora vamos a ver, lo que estamos haciendo es transformar el oxidrilo en un buen grupo saliente. Son dos estrategias distintas para poder realizar la reacción de sustitución nucleofílica sobre el carbono que lleva el oxidrilo, ¿entendemos? Entonces, la otra estrategia para transformar esto en un buen grupo saliente es transformándolo en un éster sulfónico, ¿sí? Esto se lo trata con un sulfonato de alquilo, cloruro de benceno sulfonilo, por ejemplo, un cloruro, ¿sí?, del ácido sulfónico, y se transforma, fíjense, cloruro de ácido sulfónico, el azufre en el ácido sulfónico tiene dos enlaces a dos oxígenos y acá que es donde esterificó al alcohol. ¿Estamos? Entonces ahora fíjense, yo transformé un OH en este grupo. Este grupo, cuando se elimine, porque yo haga la reacción de sustitución, el nucleófilo ataque a este carbono y yo elimine, este es el grupo que sale. Fíjense, ¿qué le pasa a este grupo? La carga negativa se estabiliza por resonancia. Entonces, este grupo no es tan básico, este par electrónico no está tan disponible, está estabilizándose por resonancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo logro sustituir el alcohol porque transformé el oxidrilo en un buen grupo saliente. ¿Cómo? Por esterificación, con ácido sulfónico, con cloruro de sulfonilo, ¿sí? Entonces, estas son las dos estrategias que voy a usar para poder realizar reacciones de sustitución nucleofílica sobre el carbono que lleva el grupo oxidrilo. Entonces, cuando la sustitución nucleofílica, si nosotros por sustitución nucleofílica queremos realizar la formación de un halogenuro de alquilo, es lo que les decía de hacer. Si yo pongo bromuro de sodio como reactivo nucleofílico al alcohol, la reacción no se da. ¿Por qué? Porque si yo pongo bromuro como nucleófilo, el oxidrilo no está activado para salir, ¿sí? Lo tengo que llevar, acuérdense, o lo protono o lo sulfono, o hago un éster de ácido sulfónico, pero no así. Entonces, el metanol con bromuro directamente como nucleófilo la reacción no da.
el oxidrilo no sale. ¿Qué tengo que hacer? La reacción con bromhídrico, con bromuro de hidrógeno. De esta manera, cualquier alcohol que reaccione con cualquier hidrácido, lo que ocurre es la protonación, ¿sí? La transformación del oxidrilo entonces en un buen grupo saliente que ahora elimina agua como base débil y me da el correspondiente derivado halogenado. ¿Estamos? Entonces, como debe protonarse antes que se dé la sustitución, acá, ¿sí? Este es el primer paso de protonación, hay que trabajar en medio ácido y solo pueden utilizarse nucleófilos débilmente ácidos. Porque fíjense, si ustedes colocan la catálisis y tienen un nucleófilo muy básico, el nucleófilo, por ejemplo una amina, se protona la sal de amonio, un oxidrilo, CH3 no sé qué, se protona agua, un alcóxido, se protona alcohol y pierde la capacidad nucleofílica. ¿Estamos? Entonces, para hacer la reacción catalizada en medio ácido, tengo que utilizar nucleófilos débiles, que no se protonen en el medio de reacción. Entonces, cualquiera tipo de alcohol, primarios, secundarios y terciarios, con clorhídrico, bromídrico y iodídrico, o sea, cualquier alcohol con cualquier hidrácido va a sufrir la sustitución, ¿sí? Obteniéndose el derivado halogenado. ¿Estamos? Por ejemplo, propanol 1 es un alcohol primario con iodídrico, se va a dar el 1-iodopropano, se va a dar la sustitución del oxidrilo y la pérdida de agua. Un alcohol secundario como el ciclohexanol con ácido bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y calor, se va a dar la sustitución del oxidrilo con pérdida de agua y la formación del derivado halogenado. Un alcohol terciario como el 2-metil-2-butanol con ácido bromhídrico va a dar entonces la formación del derivado halogenado y la pérdida de agua. Alcoholes primarios, secundarios o terciarios van a dar la sustitución con hidrácidos. ¿Está? Lo que va a diferenciar va a ser obviamente que es el mecanismo. Pero la reacción se va a dar igualmente para los tres. Y vamos a ver qué pasa con los mecanismos. ¿De qué depende de la estructura del alcohol? ¿Sí? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta acá. En general, no se da eliminación como producto secundario. Se da prácticamente solo la sustitución. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, mecanismos. Vamos a tener un mecanismo SN1 y un mecanismo SN2. ¿Sí? La diferencia con respecto al mecanismo SN1 y al mecanismo SN2 de derivados halogenados, que en este caso es un mecanismo SN1 con catálisis ácida y un mecanismo SN2 con catálisis ácida, porque estoy necesitando tener un paso previo que es la protonación del oxidrilo. ¿Sí? Fuera del hecho de tener una catálisis ácida, básicamente el mecanismo es el mismo. Fíjense, mecanismos SN1 con catálisis lo van a dar, el SN1 recuerden que es a través del carbocatión, ¿sí? O sea, yo voy a eliminar agua y voy a tener un carbocatión. Cuanto más estable, más posibilidad de entonces hacer una sustitución por SN1. Lo van a dar derivados halogenados terciarios, secundarios, alílicos, bencílicos, ¿sí? Cualquiera que pueda dar un carbocatión estabilizado, ¿entendemos? Entonces, si partimos de un alcohol terciario, este es el terbutanol, fíjense, reacciona con bromhídrico, tenemos nuestro primer paso que en realidad es la catálisis. El par electrónico ataca al hidrógeno de bromhídrico, se rompe la unión hidrógeno-bromo y el bromuro se libera al medio de reacción. Obtenemos entonces en este primer equilibrio el alcohol protonado. El alcohol protonado implica que el hidrógeno se unió al oxígeno y el oxígeno entonces ganó un par electrónico, perdió un par electrónico o está compartiendo un par electrónico con el hidrógeno y entonces nos queda con una carga positiva. ¿Sí? Fíjense todo lo que estamos haciendo antes de llegar al carbocatión. Una vez que llegamos al carbocatión la reacción es como una SN1 normal. ¿Sí?
Lo que pasa es que acá necesitamos el paso previo de la catálisis. Bien, se formó el alcohol protonado. Este alcohol protonado pierde agua, el agua que sale como grupo saliente, ¿sí? Lo transformamos de un grupo básico a uno no básico, y el carbocatión entonces va a hacer todas sus historias, que son estabilizarse como pueda, por hiperconjugación, por resonancia, si puede haber transposición, va a haber transposición, o sea, todas las cuestiones que tengan que ver con una reacción que tiene un carbocatión intermediario van a suceder acá también. ¿Estamos? Entre todas esas cuestiones también va a pasar que el bromuro puede atacar al carbocatión y entonces formarse el derivado halogenado correspondiente, ¿sí? Si en una de esas, supongamos, en el medio, una base, bromuro, el agua, el más básico, promueve alguna reacción de eliminación. ¿Por qué la eliminación no es producto secundario acá? Porque en el medio de bromo y de hidrógeno que tenemos, se va a dar la adición. ¿Sí? Si en forma secundaria a la reacción de eliminación, de sustitución, se diera la de eliminación como ocurre en la SN1E1, ¿sí? ¿Qué le pasa al alqueno en medio bromhídrico? Está el derivado halogenado, ¿sí? Por eso es que acá no dan eliminaciones como producto secundario, o sea, no da finalmente, posiblemente lo den en el medio de reacción, pero finalmente el producto va a ser el de sustitución, o sea, el de adición sobre esto. ¿Sí? O sea que no es una SN1 más E1, porque la E1 se puede dar, pero E1 más adición electrofílica va a dar finalmente, todo va a llevar al producto de sustitución. ¿Entendemos? ¿Cuál? ¿Por qué está mal? Falta un metilo. Ah, sí, carbono, no, falta un metilo ahí. Arréglenlo, por favor. Este carbono obviamente no puede tener 3 hidrógenos, falta un metilo ahí. Acá algo me pasó. Bueno, estamos entonces que finalmente sustituimos el oxidrilo por el bromo a través de un primer paso de catálisis ácida y un segundo paso entonces de ataque del bromuro. ¿Cómo esto transcurre? Estas SN1 con catálisis ácida transcurren con un carbocatión intermediario. Por supuesto, los alcoholes terciarios lo van a dar más fácilmente que los secundarios y que los primarios. ¿Sí? Y por supuesto los bencílicos también, y los alílicos también, porque dan carbocationes que se estabilizan por resonancia. La velocidad de reacción entonces va a depender del carbocatión. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y esto es lo mismo que que les decía, cuando existen carbocationes intermediarios, sea cualquiera sea la reacción, una adición, una sustitución, cualquiera sea la reacción, se van a dar todas las posibilidades, ¿sí?, que da pie al carbocatión intermediario. Si tenemos un alcohol, fíjense, el 3-metilbutanol, que es un alcohol secundario, en una reacción con hidrácido, entonces lo primero es la formación del oxígeno, del alcohol protonado, ¿sí? La pérdida de agua y la formación del carbocatión. Tenemos un carbocatión secundario, fíjense, por transposición de un hidruro, puede transformarse en un carbocatión terciario, se acabaron las luces ya, puede transformarse en un carbocatión terciario, ¿sí? Y obviamente en el medio de reacción voy a tener los dos, mucho más del carbocatión más estable. ¿Estamos? Entonces, si viene este carbocatión, me va a dar un poquito de producto minoritario, el derivado halogenado más sustituido va a ser el producto mayoritario en esta reacción. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los mecanismos SN2? La SN2, por supuesto, se va a dar, ahí no tengo que tener impedimento estérico, se va a dar en alcoholes primarios. Pero como lo que tengo que sacar de todas maneras es el oxidrilo, la catálisis la necesito igual. ¿Sí? Entonces, los alcoholes primarios o alcoholes poco impedidos van a poder sustituirse con hidrácidos por reacciones SN2 con catálisis ácida.
Esto es equivalente a la SN2 de derivados halogenados, solo que el grupo saliente en lugar de ser cloruro es agua. Y que necesito, por supuesto, también tener la catálisis previa. Entonces, tengo un alcohol primario con ácido bromhídrico, entonces el ataque del oxígeno, del par electrónico del oxígeno sobre el hidrógeno de bromhídrico y el desplazamiento del par electrónico de la unión hidrógeno-bromo sobre el bromo, con formación de bromuro. Obtengo entonces en primer lugar el alcohol protonado, ¿sí? Y el alcohol protonado va a ser el grupo saliente, entonces, en una reacción donde el bromuro sea el reactivo nucleofílico. Pero en este caso, ¿cómo va a ser? No hay intermediario carbocatiónico, la reacción va a ser concertada. Recuerden el SN2, mientras el halogenuro se iba, el nucleófilo entraba. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos un estado de transición pentacovalente. Bueno, entonces acá va a pasar lo mismo. Mientras el nucleófilo ataca por el lado opuesto al cual se va alejando el agua, ¿sí? Obtenemos un mecanismo entonces concertado. No hay reacción competitiva de eliminación, ya que para que haya una eliminación en este caso vamos a necesitar un nucleófilo fuerte, que no tenemos, dijimos, ¿sí? No tenemos un nucleófilo fuerte que nos pueda proveer la reacción de eliminación, así que recuerden que tanto en la SN1 con catálisis como en la de SN2 no hay reacción competitiva de eliminación. Bueno, acá les doy un ejemplo que pueden utilizar como catalizador, ¿sí? Cuando se utiliza clorhídrico, como el cloruro es mal nucleófilo, se puede usar cloruro de zinc como catalizador. Bueno, eso es para que tengan un dato. Y quiero ver... esperen, a ver, no tengo yo acá... No. Me faltaría agregarle... Bueno. Vamos a ver... No, vamos a ver la clase. Vamos a dejar acá. Vamos a ver la clase que viene, la conversión en los... Vamos a ver la clase que viene, la activación como ésteres, ¿sí? Nos queda para ver la clase que viene, que no es el lunes que es feriado, es el miércoles. Vamos a ver lo que nos falta de alcoholes, ¿sí? Éteres y epóxidos. Y ahí terminan conmigo y los oxigenados. ¿Está?